La mañana con 18 minutos en este primer día de agosto donde ha entrado en vigencia la nueva norma que sanciona el acoso laboral, conocida como la Ley Carin. Seguramente usted debe haber escuchado de aquello, ha sido difundida profusamente en los medios de comunicación, también como una política pública, pero hay muchos detalles que todavía están en el aire, que son dudas para las personas, por eso queremos clarificar la nueva Ley Carin y para eso vamos a conversar de inmediato con Matías Valdés, él es abogado del Instituto de Seguridad del Trabajo. ¿Cómo le va, Matías? Bienvenido. Y también estamos con Dani Linares a esta hora, que está en la calle también para resolver las dudas de la gente en torno a esta nueva normativa. Con pizarra está Dani Linares. Pero antes de ir a las preguntas de la gente, queríamos comenzar conversando con usted, abogado. Buenos días, bienvenido. Sobre el sentido que tiene esta ley, que entiendo tiene tres ámbitos de acción, porque aquí estamos hablando de acoso laboral, de acoso sexual y también de violencia en el contexto del trabajo. A ver si nos puede explicar un poquitito cuál es el aporte y el objetivo que tiene esta ley. Hola, muy buenos días, Davor y Carla. Sí, mira, efectivamente hoy día entra en vigencia la Ley Carin. Esta ley efectivamente viene a regular dos conductas que estaban previamente reguladas en nuestro Código del Trabajo, como son el acoso laboral y sexual, e incorpora una nueva conducta, que es la violencia en el trabajo ejercida por terceros ajenos a la relación laboral, ¿cierto? Y su principal aporte es el cambio de enfoque que hace la ley. En cuanto incorpora deberes inéditos en nuestra legislación, tanto pública como privada, en relación con la prevención de este tipo de conducta. Y si una persona se siente acosada laboralmente, ¿qué es lo que cambia con tardeo? Porque Chile ya tenía tipificado esto como una falta que era sancionada por el Código del Trabajo. Hoy día debe haber testigos de un eventual acoso laboral, alguien que sea testigo de una situación, o si una persona, por el solo hecho de sentirse menoscabada, quizás cuando un jefe o un par le dice algo, puede levantar una denuncia. Intentemos hacer un resumen de los principales cambios que incorpora en materia de investigación y sanción. Mira, en cuanto al sector privado, lo que cambia son las conductas que hoy en día es obligatorio investigar y sancionar. ¿Bien? Hoy en día un trabajador puede denunciar no solo el acoso sexual, sino que puede denunciar el acoso sexual, el acoso laboral y la violencia en el trabajo ejercida por terceros, es decir, la violencia que sufrió de gente que no forma parte de la empresa. ¿Bien? Ya. Hay cambios de detalle, como por ejemplo, hoy en día la denuncia puede ser verbal, anteriormente solo podía ser por escrito. Se reduce el plazo que tiene el empleador para definir si va a investigar él internamente o va a enviar a investigar a la Dirección del Trabajo. Y hay un cambio sustantivo en materia de acoso laboral relativo con la necesidad de reiteración de la conducta. Hasta el día de ayer, la conducta de acoso laboral, la agresión o hostigamiento que constituye esta conducta, debía ser reiterada para entender que estábamos frente a ella. Desde hoy en adelante, basta una sola conducta de agresión o hostigamiento que eventualmente genere el efecto exigido por la ley, que es el maltrato, menoscabo, humillación o la afectación de la condición laboral del trabajador, para entender que estamos ante el acoso laboral. Sí, y al tener esta nueva normativa que no tiene que tener la reiteración, ¿no queda también sujeta la ley a la sensibilidad del trabajador? Porque a la primera ya se puede hacer la denuncia. Mira, qué importante lo que mencionas, porque lo que sanciona la ley no es la sensibilidad del trabajador, como indicas tú. Lo que sanciona la ley son conductas de agresión o hostigamiento. Y esas son conductas objetivas. No es como yo haya percibido una conducta. Es una conducta de agresión o hostigamiento objetiva, que tiene que verificarse o haberse verificado y que yo tengo que ser capaz de probar ante mi empleador para entender que estuve frente a esa conducta. Conductas de agresión o hostigamiento como pueden ser maltratos verbales, maltratos físicos, gritos, ofensas, etcétera, burlas. Abogado, estamos con Dani Linares, que también está en la calle, tiene una pizarrita ahí porque la gente le ha ido dejando preguntas que nos gustaría abordar con usted. Hay un montón de dudas en torno a esta ley, así que vamos con Dani para que Dani también nos pueda contar cuáles son las preocupaciones de las personas, yo me imagino sobre todo de los trabajadores, con esta nueva ley. Te escuchamos. Claro, y con harto desconocimiento, la verdad. Muchos se nos han acercado a esta pizarra, estamos aquí en el Metro Los Dominicos, para preguntar en primera instancia qué es la Ley Carin. La verdad que hay bastante desconocimiento, al menos de las personas que van circulando, y que amablemente algunos de ellos han colaborado con dejar sus preguntas acá en esta pizarrita. Tenemos también papel y lápiz, así que invitado a todas las personas que estén circulando por aquí, también nos pueden colaborar con otras preguntas. Vamos a tomar de inmediato una, precisamente para esta, ¿no? Que dice aquí... le pusieron K. Uvilla, ser Uvilla. Dice, la ley Carin, y pregunto, extiendo la pregunta a usted, abogado, ¿la ley Carin rige solo entre el jefe
y el trabajador regula esa relación laboral entre el superior y el subalterno, o también se ven otros involucrados? Hola Dani, buenos días. Mira, qué importante pregunta que nos hacen, porque efectivamente tenemos que tener en cuenta que las conductas de acoso laboral sexual pueden venir no solo desde las jefaturas, no solo desde el empleador, sino que también desde mis compañeros de trabajo o desde personas que ocupan cargos inferiores a mí, ¿cierto? El sujeto activo o pasivo puede ser cualquier persona al interior de la empresa, en definitiva. Esto se le llama acoso horizontal y vertical. Vertical ascendente o descendente, u horizontal o mixto, dice el nuevo reglamento de la Ley Carín. Perfecto, entonces en ambos sentidos, y ahí aclarada la pregunta que nos dejaban. Tenemos otra por aquí, voy a acercarme aquí, esta que la letra más legible. Iñaki Quintanilla dice, ¿debo tener algún certificado psicológico o médico antes de denunciar a alguien por la Ley Carín? No, absolutamente no. No es necesario ningún tipo de prueba previa. El trabajador tiene derecho a denunciar en tanto haya sido víctima de la conducta. Luego va a tener una etapa probatoria en la que va a poder acompañar documentos, certificados, testigos, etcétera, los medios de prueba que él quiera producir en este procedimiento para acreditar que ha sido víctima de esta conducta. Abogado, nos podemos quedar en la denuncia. ¿Cómo se hace la denuncia? Primero, ¿quién la tiene que hacer? ¿El afectado directamente? ¿O yo puedo decir, sabe que hay una conducta que no me parece, a una compañera, un compañero lo están acosando, y yo denunciar? ¿Frente a quién tengo que hacer esa denuncia también? ¿Y cómo demuestro lo que yo estoy denunciando? Preguntas, respuestas. Perfecto. El canal a través del cual se tiene que hacer la denuncia, tenemos que entender que tanto el empleador privado como el público tienen que disponer de un canal de denuncias, ¿bien? Y ese canal de denuncias tiene que ser informado semestralmente a nuestros trabajadores, de modo tal que los trabajadores tienen que saber a dónde tienen que hacer esta denuncia. Perdón, ¿okay? abogado, perdón Eso que por le una interrumpa. parte. Ahora, ¿Ese canal de denuncia tiene que ser un externo o puede ser el jefe? Porque en el fondo, si el jefe podría ser el mismo que está generando el acoso, o puede ser, no sé, la persona que trabaja en recursos humanos, que también podría tener problemas con sus pares, digamos. ¿Tiene que ser un externo? ¿Se tiene que tratar de hacer un proceso objetivo o no tiene que ver con eso? El canal de denuncia se refiere más bien a un medio, como por ejemplo podría ser un canal virtual de denuncia, por ejemplo. De hecho, la ley recomienda un canal virtual de denuncia. El asunto es que podría ser otro medio. Recuerden que ahora la denuncia también puede ser verbal. ¿Bien? Ahora, lo importante es quién puede hacer la denuncia. La ley habla de que puede hacerla el trabajador afectado. Y en el mundo público, el jefe de servicio tiene una facultad de iniciar investigaciones de oficio, es decir, por sí mismo, sin denuncia previa, cuando la vida del trabajador o su integridad física esté en peligro en su consideración. Así que esas serían las personas que pueden iniciar la denuncia, y el canal tiene que disponerlo el empleador. Abogado, y una persona que hace... de más está decir que lo pueden hacer también ante la Dirección del Trabajo. Abogado, y una persona que hace una denuncia, que se siente menoscabado, que se siente víctima del acoso al hacer esta denuncia, ¿puede terminar siendo el propio denunciante afectado, puede terminar siendo él sancionado por un eventual perjurio, por falso testimonio, porque no se comprobó que era verídico lo que decía? Importante también lo que comenta Daur, porque en definitiva tenemos que entender que el ejercer esta acción o esta denuncia es un derecho del trabajador. Sí. Por lo que tenemos que tener claro que el solo hecho de que este proceso no llegue a una sanción no quiere decir que el trabajador ejerció mal este derecho. Simplemente puede ser que no tuvo prueba. Ahora, si se acredita que efectivamente este hecho fue iniciado, o esta acción fue iniciada con la sola intención de provocar un daño, un desprestigio a otro, efectivamente ese trabajador eventualmente podría incurrir en sanciones, o el trabajador denunciado podría iniciar él mismo un procedimiento de acoso laboral, digamos. ¿Por qué? Porque se ha utilizado este procedimiento en su contra. Y en el sector privado, en el sector público, perdón, la Contraloría fue clara en decir que eventualmente el funcionario público que haga mal uso de este procedimiento podría estar incurriendo en responsabilidad administrativa por falta de la probidad. Dani. Qué bueno poder acercar estos temas a la gente. Se está generando conversación aquí mientras la gente va pasando camino a la micro. Bueno, se preguntan qué es lo que es. Algunos se quedan mirando y escuchando también a nuestro entrevistado, que tenemos aquí un retorno de video para que la gente pueda compartir también lo que se sabe y cómo aprender también de esta nueva ley que entra en vigencia hoy. Así que vamos con más preguntas. Tenemos por acá esta de Rocío Pérez. Dice:
¿Debe ser reiterada la conducta para ser sancionada finalmente respecto a la ley? Ya, importante la pregunta que nos hace Rocío, porque ya no es necesario que ninguna de estas conductas sea reiterada. Anteriormente solo el acoso laboral exigía reiteración, el acoso sexual nunca exigió reiteración. Ahora ninguna de ellas es perentorio que la conducta sea reiterada para entender que estamos frente a ella. La violencia en el trabajo por un tercero tampoco. Bien, basta una sola conducta para entender que podemos estar frente a ella. Perfecto, voy a seguir tomando otra por acá. A ver, dice... A ver, esta me cuesta a veces con la letra, pero estoy aquí. Carlos Godoy. ¿Qué preguntas no me pueden hacer en una entrevista laboral? ¿Está también esto dentro de esta nueva ley, abogado? Ya. Es importante lo que menciona. La ley Carín también modificó la noción de discriminación, la amplió, digamos. Hoy en día se entiende que la discriminación es una noción amplia, entonces cualquier distinción, exclusión o preferencia que yo haga por cualquier motivo y que tenga por objeto alterar o anular la igualdad de trato en el empleo. ¿Qué quiere decir esto? Que eventualmente en una entrevista de trabajo podríamos incurrir en un acto de discriminación. Sin perjuicio de ello, el procedimiento de investigación, sanción y prevención del acoso laboral, sexual y la violencia en el trabajo está pensado para el trabajador que ya forma parte de mi organización, no para un trabajador que solo está siendo entrevistado, que eventualmente va a ser parte de mi organización. Eso, perfecto, no obstante, que podemos incurrir en actos de discriminación con un trabajador que está siendo entrevistado. De todas maneras, por cierto, vamos a tomar aquí otra, dice... A ver, vamos a ver. ¿Cómo esperar que me... Ah, perfecto, ya. ¿Cómo puede ocurrir que me despidan por recurrir a la ley Carín? ¿Puedo evitar que me despidan? Ahí lo leí bien. ¿Puedo evitar que me despidan por recurrir a la ley Carín? La pregunta de Javiera Salinas. Bueno, como les mencioné hace un momento, el ejercer este tipo de acciones de denuncia son un derecho del trabajador. Y como tal, él está cubierto por una garantía, la garantía de la indemnidad. Es decir, él no puede ser objeto de represalias por haber ejercido esta acción, independiente de contra qué la ha ejercido, e independiente si lo ha hecho ante la dirección del trabajo o lo ha hecho ante su propio empleador, o en el caso del sector público lo haya hecho ante el jefe de servicio o en contra de quien sea, digamos. Bien, el trabajador está protegido por una garantía de la indemnidad y eventualmente, si él es objeto de represalias, producto de haber ejercido esta acción, podría iniciar un proceso de tutela de derechos fundamentales. Ya, pues le queremos agradecer, abogado. Hay como 10.000 preguntas más que tenemos y en la práctica, me imagino, esto también se va a tener que ir entendiendo, viendo cuáles son los límites de la ley. Hay algunas como caricaturas un poco. Nos vamos a tener que adecuar porque esto está comenzando a regir el día de hoy. Gracias por ayudarnos a entender un poquitito más al abogado Matías Valdés del Instituto de Seguridad del Trabajo. Y gracias, Dani, también por el consultorio ahí en plena calle. Muchas gracias a ambos. Esto va a regular y alterar también el modus vivendi tradicional que hay en las empresas y también en los edificios, porque también regula la convivencia en los edificios. Gracias, abogado. Gracias, Dani. Que les vaya muy bien. Nos vemos. Muy importante. Chao, buen día. Muchas gracias. Que estén bien.